Estimados participantes, a nombre de Dupime les damos la bienvenida a una nueva conferencia en vivo. Antes de iniciar, es necesario recordarles que sus micrófonos estarán inhabilitados a efecto de evitar cualquier interferencia ambiental durante la conferencia. Asimismo, las preguntas las podrán ir formulando a través del chat de Zoom o de nuestra página en Facebook y serán absueltas al final de esta conferencia. El tema a desarrollar el día de hoy será sobre cómo mejorar la salud pulmonar a través de la alimentación. Esta ponencia estará a cargo del magíster Edgardo Palma Gutiérrez, quien es licenciado en nutrición, maestro en diabetes y obesidad, especialista en nutrición oncológica. Además, es coordinador académico de la segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica de la Universidad Norbert Wiener. Es docente universitario, ponente internacional en temas de diabetes, cáncer y nutrición, a quien tenemos el honor de presentar y dar la bienvenida. Doctor Palma, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y gracias por la gentil invitación. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante que gira en torno a uno de los órganos que tienen seguramente las funciones vitales que rigen nuestro quehacer diario, que son los pulmones. Hoy día vamos a destacar aspectos importantes en cómo podríamos contribuir a una buena salud, en todo caso a una adecuada recuperación en el contexto que nos involucra actualmente para beneficio de los pacientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los pulmones son órganos que están encargados de la ventilación, es decir, de la respiración. Ellos van a captar el oxígeno del medio ambiente y van a devolver al medio ambiente CO2. Y algo muy importante que vamos a hablar en el transcurso de las diapositivas va a ser la salud o la homeostasis que ocurre en el epitelio respiratorio. ¿Qué es el epitelio respiratorio? Es la estructura que forma el bronquio, los bronquiolos, incluso los alvéolos. Es como la pared de los conductos que llevan oxígeno y devuelven CO2. Lo que ocurre ahí es sin duda vital para la salud de estos órganos. Entonces, actualmente estamos encima de un problema que nos preocupa de sobremanera, como es el COVID-19. Ayer teníamos una charla hablando sobre la alimentación que deben tener personas que tengan este problema, y sin duda aquellas personas que pasan la enfermedad podrían tener secuelas en los pulmones. Las secuelas podrían oscilar de diferente grado, es decir, podrían ser secuelas leves, casi imperceptibles, solamente de repente descritas a través de una imagen, como las que vemos en pantalla, u otras ya más severas que sí involucren la salud, el bienestar, y sean claramente perceptibles por los pacientes, como es la falta de aire al caminar, al hacer las actividades cotidianas. Entonces, ¿será posible de que a través de la alimentación y estilos de vida pudiéramos mejorar esta situación? Aparentemente sí. De hecho, en el medio existen diferentes factores que inciden en la salud de los pulmones. El primero podría ser lo que se respira. El humo del tabaco, el humo de los carros, ¿sí? Podría ser eso los principales factores que inciden en la salud pulmonar. Sin embargo, también la alimentación podría modular el bienestar de estos órganos, como vamos a describirlos el día de hoy. Y cuando hablamos de alimentación nos referimos, por supuesto, al vehículo de los nutrientes, que son los alimentos. Los alimentos contienen nutrientes importantes para los órganos en general, ¿sí? Y estos alimentos han sido presentados de diferente manera. Uno es en esta ruleta que nos muestra los grupos de alimentos, y otro es la pirámide alimenticia, que desde hace algunos años resalta la importancia de incluir en una alimentación balanceada la actividad física. La actividad física podría también incidir en la salud pulmonar, dado que la actividad física regula el peso corporal, la homeostasis, nuestro metabolismo, lo que está muy vinculado también a lo que suceda en los pulmones. ¿Qué alimentos podrían beneficiar
a las estructuras, al epitelio pulmonar y por tanto a la función pulmonar. Eso vamos a ver a continuación. Recordar que muchos problemas que atacan a los pulmones son de índole de índole infeccioso, ¿sí? Puede ser viral, puede ser bacteriano. En pantalla estamos viendo el ciclo viral, ¿sí? Y la respuesta del organismo a estos problemas. Como es sabido, las infecciones virales no duran mucho tiempo, tienen un ciclo. Los virus en promedio se encuentran entre 14, por ahí 21 días en el organismo de una persona. Eso puede ser variable, puede incluso tener un ciclo viral puede ser un ciclo viral más corto, o podría ser más largo, dependiendo de la persona, dependiendo de la edad, dependiendo de las comorbilidades, dependiendo del tratamiento, dependiendo de varios factores realmente. Pero lo que mostramos en pantalla es lo que en promedio podría ocurrir cotidianamente en cualquier persona. Uno se contagia de una enfermedad infecciosa viral y este virus va aumentando, ¿no? Va replicándose y consigue un pico, o sea, la carga viral máxima aproximadamente está llegando a la semana luego del contagio. Pero desde el primer momento en que en el organismo ingresa el virus, el sistema inmunológico lo detecta y comienza a secretar diversas proteínas y también formar y proliferar algunas células del sistema inmunológico. La primera línea de células que se activan para destruir esta invasión viral son las células del llamado sistema inmune innato. Es la primera línea de defensa contra la invasión viral. Y acá tenemos algunas proteínas antivirales que se secretan apenas el cuerpo detecta la presencia de estos virus, así como también células antivirales, entre ellas una conocida de repente por ustedes con el nombre de NK. Una célula NK es una célula que destruye células infectadas por virus. De esta manera contiene la replicación viral. Y ya más tarde, pasado algunos días, se comienza a secretar anticuerpos y formar células especializadas en un rubro llamado inmunidad de memoria o inmunidad adaptativa. Esto tarda un poco más de tiempo. Como pueden ver ustedes, luego de la primera semana recién se podrían formar células del sistema inmune de memoria, como por ejemplo linfocitos T, linfocitos B, y secretar o formar anticuerpos pasado los 7 o 10 días de exposición al patógeno, ¿no? Entonces, esto, como decía hace un momento, podría ser transitorio en muchas personas, simplemente pues no pasa casi nada, algunos son asintomáticos y otros sí podrían hacer un curso severo de una infección. Ojo que antes del COVID-19 ya se reportaba algunos casos de personas que hacían una forma grave de la gripe estacional y que tenían secuelas respiratorias. Entonces, eso es posible siempre que la persona pueda tener algunos factores que lo predisponen a una respuesta más severa. Y estamos hablando de inflamación. Cuando hablamos de respuesta inmune, hablamos de inflamación. Esto que estamos viendo, en realidad podríamos llamar la respuesta inflamatoria. Esto es la respuesta inflamatoria. ¿Cómo es esto? El sistema inmune, al detectar el patógeno, se activa, se estimula, forman proteínas, forman células que van a atacar al patógeno, pero la inflamación, como ven ustedes en pantalla, debe de ser controlada. Porque así como se desata la inflamación, esta tiene que remitirse. La inflamación debe contraerse, se supone, cuando el patógeno ha sido controlado. La inflamación en sí misma no es mala, porque muchas veces se habla de inflamación cuando nos referimos a una enfermedad. Entonces se piensa que la inflamación es mala. Ya, hay que tomar antiinflamatorio. Un momento, la inflamación es un medio de supervivencia, en este caso para el ser humano. Si no hubiera un proceso inflamatorio, entonces podríamos sucumbir ante la mínima amenaza viral, bacteriana, fúngica. ¿Ok? La inflamación no es mala, lo que es malo es la desregulación. O sea, que el mecanismo que activa está desregulado de respecto al mecanismo que inhibe o apaga la inflamación.
Y lo digo eso justamente para la siguiente lámina que me gustaría contarles lo siguiente. Hay nutrientes como las grasas que participan en la regulación de esta inflamación. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los omega, ¿no? Las grasas omega. Hay omega 3, hay omega 6, hay también omega 9, ¿correcto? El omega 6, que en este caso estamos presentando en este gráfico, es un tipo de grasa que vamos a encontrarlo en estos alimentos. Los alimentos omega 6 se van a encontrar principalmente en algunos aceites vegetales, pero extra vírgenes, porque si está refinado casi no contiene omega 6, la yema del huevo, en la palta, en algunos frutos secos como las almendras, las nueces, el maní. Estas son fuentes de omega 6, mientras que las fuentes de omega 3 vamos a encontrarlos en productos marinos, principalmente pescado, mariscos, aunque más en los pescados, y por otro lado los encontramos en algunas semillas, como el sachainchi, la linaza y la chía. Casi son estas tres únicamente. A su mano izquierda, entonces, estamos viendo las fuentes de omega 6 y a su mano derecha estamos viendo las fuentes de omega 3. ¿Correcto? Los omega 6 son los encargados de estimular la inflamación. Acuérdense lo que acabamos de mencionar en la lámina anterior, estimular la inflamación, mientras que los omega 3 resuelven, detienen o, entre comillas, apagan la inflamación. El cuerpo requiere de ambas, requiere de mecanismos que activen la inflamación para defendernos ante la injuria, y esta inflamación no puede ser eterna, porque si se hace crónica, la inflamación deteriora los tejidos y puede incluso provocar el fallecimiento de la persona, como lo que ocurre en muchos casos de esta enfermedad del COVID-19. ¿Ok? Es necesario entonces mecanismos antiinflamatorios para regular la inflamación que nos protege. Repito, los omega 6 estimulan la inflamación y los omega 3 retardan, retrasan, detienen o apagan la inflamación. Y dentro de los omega 3, de las grasas omega 3, tenemos algunas formas. La forma de omega 3 que está más relacionada a el efecto antiinflamatorio son los conocidos EPA y DHA. ¿Sí? Los conocidos EPA y DHA. EPA es ácido eicosa pentaenoico y DHA es ácido docosa hexaenoico. Son los nombres de los tipos de omega 3 que van a tener principal función en este contexto antiinflamatorio. ¿Cuáles son las fuentes de estos omega 3 del tipo EPA y DHA? Los pescados principalmente. Entonces, echemos una mirada a cuáles serían el contenido de omega 3 presente en estos alimentos. El salmón, en 100 gramos de este alimento, encontramos 3.5 gramos de omega 3. En la anchoveta, en 100 gramos del alimento encontramos 2.5 gramos. En 100 gramos de bonito encontramos 2.1, en 100 gramos de caballa encontramos 1.5, en 100 gramos de jurel encontramos alrededor de 1 gramo de omega 3 y en 100 gramos de atún encontramos un poco menos de 1 gramo de omega 3. Los efectos, los acabamos de decir, principalmente tiene un efecto antiinflamatorio y en ese sentido reduce la hipersecreción del moco. Tenemos células en diferentes epitelios, entre ellos el epitelio respiratorio, que ante la invasión de un patógeno, por ejemplo, o el estímulo alérgico, secretan una cantidad importante de moco. Es lo que pasa también en el problema del asma. El asma no es producido principalmente por una enfermedad infecciosa, por un virus desencadenante, pero si hay un estímulo, entre comillas, alérgico que estimula esa secreción inflamatoria que llena de moco las vías aéreas y provoca el acortamiento de la luz en los bronquios y con ello la falta de aire. Esto también se puede llamar vasoconstricción. Entonces, los omega 3 reducen esta hipersecreción de moco y la vasoconstricción de conductos como los bronquios o bronquiolos. Mantiene también niveles adecuados de triglicéridos en sangre. Esto también podría ser importante ya que la calidad de la sangre
repercute en la salud de los órganos. Y una sangre con una cantidad elevada de triglicéridos, sin duda, sería una patología. Y asimismo, también puede ayudar en la acumulación de grasa a nivel hepático, o sea, reduce lo que se conoce como el hígado graso. ¿Cuánto necesita de omega 3 un adulto promedio? Entre 2 a 4 gramos de omega 3 al día. Miren, para el omega 6 casi no hay problemas, porque es cotidiano consumir fuentes de omega 6. El problema a veces es el consumo de omega 3, dado que lo que ven en pantalla es la principal fuente de omega 3 y los pescados no son consumidos todos los días. Algunas veces se consume una vez o dos veces, perdón, una vez a la semana o una vez cada 15 días. Entonces el consumo de fuentes de omega 3 es muy pobre respecto al consumo de omega 6. Por eso que incidimos en el consumo y las funciones de alimentos de omega 3. Tenemos un requerimiento diario de omega 3, imagínense. El requerimiento no es a la semana o no es mensual, es al día. Luego de eso, siendo el pescado, entonces, la mayor fuente de omega 3 de este tipo, comúnmente nos preguntamos cuál es la fuente, la mejor preparación del pescado, ¿no? Y tenemos algunas como la fritura, que ven ustedes a su mano derecha, y una preparación tipo sudado. El omega 3, sobre todo del tipo EPA y DHA, los que son potencialmente antiinflamatorios, son ácidos grasos muy delicados, son demasiado termolábiles. ¿Por qué? Porque tienen una cadena con muchos enlaces dobles. Al tener muchos enlaces dobles, se hace muy delicado al calor, a la temperatura. Y un tipo de cocción donde se concentra mucha temperatura es la fritura. La fritura potencialmente reduce o elimina la cantidad de omega 3 que tienen los pescados. Por eso, la fritura no es realmente la mejor fuente, de hecho, podría simplemente no tener cantidades apreciables de este importante ácido graso. La recomendación va a ser que se consuman preparaciones cocidas del pescado, en este caso podría ser el sudado. Otro alimento importante para mantener una adecuada salud pulmonar son los alimentos fuentes de proteínas, ¿sí? El pescado también es fuente de proteínas. Cuando uno come pescado, come proteínas, come también omega 3. Fíjense, los pescados, y esto puede variar entre los pescados más comunes, bonito, jurel, caballa, ¿no? Los pescados pueden tener en promedio entre 20 a 23 gramos de proteína en cada 100 gramos del alimento. El pollo puede tener entre 18 a 20 gramos en 100 gramos del pollo y varía según el corte del pollo, es decir, el pecho, el ala, la pierna. El cuy aproximadamente aporta 20 gramos en cada 100 gramos de parte comestible, la carne de res entre 20 a 21, una taza de leche evaporada aporta entre 17 a 18 gramos de proteínas y un huevo aporta 6.5 gramos de proteína. Si conocemos cuántas proteínas aportan las carnes, la pregunta sería cuánta proteína requiere una persona. Y eso podría ajustarse según necesidades individuales, o sea, cada persona podría tener un requerimiento especial. Pero en promedio, un adulto sano requiere entre 70 a 90 gramos de proteína al día. ¿Ok? Entre 70 a 90 gramos de proteína al día. ¿Para qué sirven las proteínas? Para un adecuado crecimiento y recambio de los tejidos. Pueden haber momentos claves o cruciales para un requerimiento de proteínas, como es la niñez, como es la adolescencia. Pero también lo son los pacientes que atraviesan una injuria o están hospitalizados. Estas personas que por algún motivo se han hospitalizado necesitan proteínas, ya que tienen con seguridad un agente que altera su requerimiento de estas proteínas. ¿Se puede requerir más proteínas? Sí, siempre que exista una condición que exija un mayor recambio de proteínas
en nuestro organismo. Las proteínas también son necesarias para una adecuada respuesta inmune, tanto del tipo inmune innata como inmune de memoria. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento? Dos grupos de inmunidad, una inmunidad temprana o innata y una tardía, o también llamada de memoria. Bien, para fortalecer ambas respuestas se requiere una adecuada cantidad de proteínas en la dieta. Además de eso, también las proteínas son necesarias para mantener una adecuada barrera epitelial. Justamente esto decíamos al inicio de la charla. Los bronquios, los bronquiolos, los alveolos tienen una pared, ¿no? Esta pared, ¿no? que forma el conducto es el epitelio. En la medida que el epitelio se mantenga íntegro, ¿okay?, va a impedir que patógenos puedan translocarse de la vía aérea al interior del cuerpo y alcanzar la circulación. Esto es muy importante. Las proteínas mantienen la integridad de esa barrera epitelial por parte de o en las vías aéreas. Ayer hablamos de algunos nutrientes como el zinc y hoy también vamos a resaltar el valor del zinc en la salud pulmonar. El zinc es un mineral muy importante en nuestra salud pulmonar. El zinc mantiene la integridad también de este epitelio respiratorio. El zinc está encargado de formar proteínas que es como el cemento que va a unir los ladrillos que forman el epitelio pulmonar. Importantísimo. Y no solamente a nivel respiratorio, también a nivel intestinal. Es por eso que cuando se habla de diarreas recurrentes, sobre todo en niños, se ha recomendado la suplementación periódica de zinc. Además de eso, el zinc tiene también una propiedad antiviral, modula la inflamación, sobre todo hacia la baja, o sea, es como el omega 3 que genera antiinflamación y también tiene un efecto antioxidante. Acá tenemos algunas fuentes de zinc, como es el hígado de res, que cubre el 50% de lo que cada adulto requiere de zinc, similar al queso, similar a las castañas, a la pulpa de res, y otros alimentos, como el ajonjolí, pudieran cubrir el 100% de lo que requiere un adulto respecto a zinc, solo que para eso se debería consumir probablemente una cantidad mucho mayor de esta semilla. La vitamina A también es muy importante para el mantenimiento de una adecuada salud pulmonar. ¿Por qué? Porque en este epitelio pulmonar que estamos describiendo ya hace varios minutos, tenemos que tener una importante molécula que anticipe una respuesta inmunológica. Tenemos que tener formados anticuerpos en este epitelio respiratorio, principalmente el anticuerpo llamado IgA o inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un anticuerpo que debe estar preformado en los epitelios respiratorio e intestinal, que están en contacto con el medio externo. ¿Por qué? Porque ante la llegada de un patógeno que ha sido previamente identificado, el cuerpo debe estar anticipado para que ese patógeno no desencadene la misma enfermedad y genere el cuadro inflamatorio que podría ser contraproducente para la persona. ¿Ok? La vitamina A, entonces, en ese sentido, es muy importante para la salud del epitelio y por supuesto, de los pulmones. En pantalla tienen ustedes qué alimentos cubren lo que una persona requiere de vitamina A. Habíamos dicho en la clase anterior de que la mejor fuente de vitamina A, llamado retinol, que es un tipo de vitamina A, la que tiene el efecto inmunomodulador, se encuentra en las vísceras como el hígado de pollo o el hígado de res, que en 100 gramos pueden cubrir lo que una persona requiere de este importante nutriente. La vitamina D también es un nutriente muy importante, ya que permite la producción de proteínas antimicrobianas. ¿Se acuerdan el gráfico que vimos hace un momento? Ese gráfico que tenía algunas líneas que mostraba el inicio de la infección viral, el pico o la carga máxima y luego el descenso, ¿no? Y les dije de que habían proteínas que se formaban desde que el cuerpo detectaba la presencia de patógenos. Una de estas proteínas se sintetiza gracias a la presencia de vitamina D. La vitamina D permite que el cuerpo tenga proteínas que destruyan en primera línea virus, bacterias. ¿Qué sería de nuestro cuerpo si es que esperáramos todavía una respuesta tardía en todos los casos?
seguramente más personas sucumbirían ante estas infecciones virales. Lamentablemente, los alimentos cotidianos no son la mejor fuente de vitamina a menos que algunos, como el caso de el aceite derivado de pescado, el resto, pues, realmente son muy pobres en lo que una persona requiere de vitamina D. La vitamina D, a diferencia de otras vitaminas, se puede sintetizar a nivel de la piel. La mayor parte de vitamina D que circula por nuestro cuerpo es formado por nuestro propio organismo. ¿Ok? ¿Con qué? Con o gracias a la radiación solar, ¿sí? Y se forma en la piel con la ayuda también de algunos órganos como el hígado y los riñones, y también células del sistema inmunológico. El problema también está en que hay factores que reducen la capacidad del cuerpo para formar vitamina D. ¿Qué factores son esos? En principio, la poca exposición a la luz solar, evidentemente. Si la mayor cantidad de vitamina D que circula por nuestro cuerpo proviene del sol, ante la ausencia del sol o la poca exposición de la persona al sol, pues habrá una menor producción de esta importante vitamina. Otro evento que está asociado a una menor producción de vitamina D es la edad avanzada. Los adultos mayores producen menos vitamina D que los más jóvenes. Luego, la piel oscura. A mayor o a un test de piel más oscuro, hay una menor producción de esta vitamina. Hace algunos años también se viene describiendo que la obesidad podría también reducir los niveles circulantes de esta vitamina. ¿Por qué? Porque la vitamina D queda secuestrada en el tejido adiposo, el cual está incrementado en personas con obesidad. Y por otro lado, de repente ya factores que no controlamos son algunas características genéticas que harían que un grupo de personas podrían producir, sintetizar y tener menos cantidad de vitamina D disponible. La recomendación es que expongamos brazos y o piernas durante 30 minutos todos los días, o al menos aprovechemos la luz del sol cuando la tengamos, entre las 9 y 11 del día o las 3 y 5 de la tarde. En esos momentos no es necesario usar bloqueadores, la idea es tampoco quemarse, pero sí recibir en adecuada cantidad vitamina D, para que el cuerpo forme vitamina D. Ahora, ¿qué situaciones o alimentos se deberían de evitar o limitar? Ayer hablamos sobre la obesidad y hoy día vamos a recalcar esta situación que lamentablemente es muy común en nuestro país, y es que cuando se presenta la obesidad, lo que crece en volumen en el cuerpo es el tejido adiposo. A mayor crecimiento del tejido adiposo, hay una mayor inflamación. De hecho, hay muchos artículos de investigación que han descrito, o sea, está bien reportado que la obesidad podría predisponer desde tempranas edades al asma, podría ya a mayor edad predisponer al EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto está vinculado sin duda a la salud pulmonar. Entonces, a mayor obesidad, a mayor adiposidad en el cuerpo, también es posible que se manifiesten diversas enfermedades de índole pulmonar. Ahora, otro problema de la obesidad es que se asocia con una menor masa muscular. Lo explico. Cuando hay un mayor tejido adiposo, ¿sí? A mayor tejido adiposo, lo que desciende en el cuerpo es la masa muscular. Son eventos o compartimentos en el cuerpo que se oponen. ¿Por qué? Porque cuando crece el volumen del tejido adiposo, este secreta sustancias llamadas adipoquinas, las cuales deterioran o inhiben el recambio de la masa muscular. Es por eso que a mayor adiposidad hay un descenso de la masa muscular. Hay una situación que se ha documentado muy bien al día de hoy que se llama obesidad sarcopénica. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es el deterioro de la masa muscular. Deterioro en la cantidad de músculo y en la función o la fuerza del músculo.
La obesidad sarcopénica es el estado en la que uno tendría mucho tejido adiposo y una empobrecida masa muscular. Eso es muy relevante para todo el foro de enfermedades cardiometabólicas. La sarcopenia predispone a la diabetes tipo 2, entre otras enfermedades, incluso algunos tipos de cánceres. Así que parte del abordaje de la obesidad, ¿no?, debe ser el monitoreo, la evaluación del componente muscular de estas personas. Si una persona, imaginemos, que presenta obesidad, siendo muy probable de que en este proceso y con el pasar de los años pierda músculo, aunque no parezca porque esto se evalúa, pierde músculo, pues tiene menos masa muscular para responder ante una injuria, ante un problema infeccioso. ¿Por qué? Porque las infecciones fomentan depresión o desgaste de las reservas de proteínas del músculo. Cada vez que una persona se enfrenta a una infección de mayor grado, experimenta desgaste o pérdida de la masa muscular. Y esta pérdida de masa muscular no se puede revertir únicamente con alimentos. Si bien para trabajar, para mantener la masa muscular requerimos una cantidad apropiada de proteínas durante el día, es también cierto que lo más probable es que no baste, sobre todo en adultos mayores. Porque la mejor manera para mantener la masa muscular o recobrar la masa muscular es darle el estímulo anabólico al músculo. Y el estímulo anabólico al músculo proviene de la fuerza que se le aplica al músculo. Es decir, el ejercicio terapéutico o la terapia física. Esto, más una adecuada alimentación, permite el mantenimiento o, en algunos casos, recuperar la masa muscular perdida. Los pacientes que lamentablemente han sido internados en hospitales y han ingresado a UCI, han estado por varias semanas hospitalizados, al alta y en su etapa convaleciente, han perdido mucha masa muscular. Todos o casi todos. Porque además la inflamación del cuadro promueve mayor pérdida de masa muscular. No solamente la inflamación, también la inmovilización que sufren las personas. Es por eso que deben trabajar la masa muscular en el contexto de la recuperación o la rehabilitación del paciente. Las proteínas, que hace un momento veíamos, son importantes para este sentido. También la vitamina D. Pero es casi ineludible el efecto del ejercicio en este contexto. Cuando se pierde masa muscular, se puede perder en general el músculo. Y hablamos también de músculo cuando hablamos de la respiración, ¿o no? ¿Tenemos músculos involucrados en la respiración? Claro que sí, como los músculos intercostales o el propio diafragma, que son músculos. Y también se ha documentado que la pérdida de masa muscular, la sarcopenia o la sarcopenia grave, también provoca una alteración en la capacidad ventilatoria. Ahora, la edad no es impedimento para recuperar esta salud muscular y por ende la salud pulmonar. El mejor ejercicio que permite reducir la pérdida de músculo o acaso recobrar el músculo perdido es el ejercicio llamado de fuerza. Es el ejercicio que una persona puede hacer levantando un pequeño, un mediano o según el peso que pueda levantar. Y aquellos que no pueden levantar un peso pueden usar ligas, lo cual también es útil para que ese efecto contráctil del músculo permita generar el efecto anabólico que requiere el paciente para mejorar su estado. Lo pueden hacer jóvenes, lo pueden hacer adultos, lo pueden hacer incluso adultos mayores. La pregunta no es quién puede, la pregunta es cómo iniciar, de qué forma paulatina, de qué manera progresiva se podría trabajar y cómo la dieta debería acompañar también este importante proceso. Ayer hablamos de las grasas saturadas. Estas deben limitarse también hasta una cantidad prudente, que técnicamente es hasta el 5 o 7% del total de grasas que uno consume en su alimentación, ya que estas podrían ser proinflamatorias. Además de eso, el exceso
de este tipo de grasas podría elevar el LDL, que es una lipoproteína que aumenta el colesterol en diferentes tejidos, podría provocar una enfermedad cardiovascular y con ello un evento no deseado como el infarto, el miocardio o algún stroke, ¿no? Entonces son grasas que están en nuestra alimentación, no podemos evitarlas, pero sí limitar su consumo. Lo que sí podríamos evitar, ¿sí? Son las grasas trans. Son las grasas que se forman durante la fritura, porque estas grasas deterioran el proceso de reparación de los tejidos. Yo sé que hablar de alimentación es un tema muy sensible porque chocamos con lo que la gente más disfruta, chocamos con lo que la gente encuentra alguna calma, alguna forma de relajación, ¿no? Comer y comer rico, sí, pero hay que poner en una balanza si acaso es mejor cubrir esas ansias o antojos que sabemos son insalubres o tener una mejor salud que nos permita disfrutar a la larga mayores momentos. Eso hay que valorar. Lo cierto es que estos alimentos que presentamos en pantalla potencialmente reducen la capacidad que tiene el cuerpo para regenerarse, entre comillas, que técnicamente se llama autofagia, sí, y que deberíamos tomar conciencia para controlar este evento. Finalmente, quiero manifestar otro importante tema cuando hablamos de salud pulmonar. Cuando uno consume alimentos, los alimentos generan desechos, ¿sí? Desechos metabólicos. Y en el caso de los alimentos fuentes de carbohidratos o azúcares, estos, a diferencia de las grasas, proteínas, son los que más cantidad de un tipo de desecho de metabolismo, como es el CO2, son capaces de formar. La mayor cantidad de CO2 que se forma por el metabolismo o como residuo del metabolismo son por los azúcares de la dieta. A mayor consumo de azúcares, mayor producción de CO2 en el organismo. ¿Y por qué lo mencionamos esto en una charla de salud pulmonar? Porque en aquellas personas que se encuentren afectadas por una patología pulmonar, deberíamos de controlar la cantidad de carbohidratos o azúcares que se consuman por la dieta. Porque el exceso de CO2 que se produzca por la alimentación fuerza, exige un mayor trabajo y deteriora si acaso existe una enfermedad pulmonar de base. Así que tengamos en cuenta esto, los carbohidratos son importantes en nuestra alimentación, es cierto, pero sepamos tener un límite para los azúcares de la dieta y un límite también para el resto de tipos de carbohidratos que se puedan consumir y que están presentes en otros alimentos como los tubérculos o como cereales integrales. Finalmente, remarcar la importancia de hacer lo posible porque en nuestra dispensa familiar o en nuestra compra semanal elijamos productos tan naturales como sean posibles. ¿Sí? Elijamos productos que no tengan etiquetas, porque cuando el producto se presenta así, puede ser un ultraprocesado, y en este ultraprocesamiento del alimento puede ser que se modifique su composición nutricional o se añaden aditivos que terminan siendo contraproducentes en algunos casos o se incremente la cantidad de nutrientes llamados críticos para la salud del común de personas, como es la sal, como son los azúcares, como son las grasas saturadas o las grasas trans. ¿Sí? Hacer lo posible por evitar consumir con frecuencia alimentos que tengan este tipo de sellos o alertas en su etiqueta. Muy bien, eso sería todo. Gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que pudieran haber al respecto. Doctor Palma, ¿desea usted que nosotros le recabemos las preguntas o prefiere usted Sí, leerlas por a través favor. del chat? Ok,
La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál puede ser la dieta para favorecer a los pulmones de una persona diabética de tercera edad? Bueno, lo que hemos explicado el día de hoy se ajusta también a una persona con diabetes. Siendo el omega 3 lo más importante en la dieta, tales como la chía, la linaza, etcétera, cómo debe ingerirse y en qué frecuencia? Bueno, las semillas en ese caso son una fuente de un tipo de omega 3 y deberían de ingerirse con una frecuencia entre 3 a 4 veces por semana y podría ser licuado. ¿Por qué licuado? Porque en el licuado se abre la semilla, ¿sí? Y al abrir la semilla podríamos o puede el cuerpo absorber la grasa que se encuentra dentro de la semilla. La semilla o la corteza de la semilla lamentablemente a veces no es digerible por nuestras enzimas. Así que el proceso de licuar la semilla podría ser prudente para aprovechar este omega 3 que se encuentra dentro de las semillas de este tipo. Sin embargo, el omega 3 con capacidad antiinflamatoria es principalmente el omega 3 que se encuentra en los pescados. Así que deberíamos también contemplar ese tipo de alimentos en nuestra alimentación. Muchas gracias, doctor. Una nueva pregunta nos dice, si se dice que la leche de origen animal, como la leche de vaca, no es buena para el consumo humano, ¿esta afirmación es cierta? Y si es así, ¿es mejor reemplazarla por el consumo de leche vegetal, como almendras, soya, entre otros? No, la leche de vaca puede ser consumida por las personas. Está dentro de la alimentación saludable, balanceada que deben tener los seres humanos. Y en el caso de los vegetales, esto no es leche. No existe leche de soya, no existe leche vegetal, porque la leche es aquella sustancia que proviene de la ubre o la glándula mamaria de una especie animal. Entonces no existe leche vegetal. Hay una preparación llamada leche de soya o llamada leche de otra cosa, pero no es leche. La leche, entre comillas, de soya, de almendras, no reemplaza la leche de vaca. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos nutrientes. No tiene los mismos nutrientes, entonces no son reemplazables. Uno puede tomar esa preparación de soya, de almendras, ¿sí? Y seguramente es muy saludable, pero no tiene que ver con la leche de vaca. La leche de vaca aporta lo suyo, la almendra, la soya aporta también lo suyo. Muchas gracias, doctor. Una nueva pregunta nos dicen, ¿las vitaminas en pastillas pueden suplir los alimentos? No, no, en principio no. Y si existe alguna patología que impida que el paciente reciba alimentos, imagínense una cirugía en alguna parte del tubo digestivo, el estado de inconsciencia, alguna enfermedad ¿no? que haga de que la persona o el paciente pues, no pueda alimentarse como debiera, ahí se podría contemplar la suplementación de vitaminas, minerales, proteínas u otro tipo de sustancia. Sí, pero en una persona promedio, es decir, sana, los alimentos son irreemplazables. Uno no puede basar su dieta, entre comillas, saludable por los suplementos. Eso no es alimentación balanceada. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta muy puntual y nos dice, respecto a una persona de 30 años que ha padecido de COVID y al subir las escaleras se agita a tal extremo de perder la respiración, ¿qué se le puede recomendar para poder recuperar la normalidad de los pulmones? Sí, bueno, algunos expertos, neumólogos, afirman de que si el paciente es un adulto mayor, ¿sí? Probablemente la secuela sea en cierto modo irreversible. El daño también se asocia a la fibrosis debido a la edad, ¿sí? Se podría mejorar la sintomatología, pero el daño en los pulmones probablemente no. Ahora, para esos casos, para mejorar la sintomatología, ¿sí? Definitivamente se requiere terapia física. Terapia física, definitivamente. Yo creo que deberían seguir todos los pacientes que hicieron COVID, al menos un COVID moderado o severo. Deberían seguir todos terapia física ya en la etapa convaleciente y seguir las recomendaciones que hemos dado en esta charla en cuanto a alimentos. Muchas gracias. En una nueva pregunta nos dice, ¿a qué se debe que cuando uno respira fuerte le produce una tos? No sabría decir, de repente eso es una pregunta de contexto médico.
Ok. ¿Cuántos huevos se puede consumir al día? Enteros, uno. Un huevo entero. Si desea comer más huevo, el segundo o tercer huevo podría ser solamente clara y sancochado. Muchas gracias, doctor. ¿Y se puede consumir pescado cuando uno tiene COVID? Sí, claro. ¿Por qué no? Debería, más bien. Debería. Yo entiendo, acá hay un mito, hay una leyenda urbana de que el pescado no se debe comer cuando hay infecciones, porque incrementa las infecciones o cuando hay, no sé, cirugía, estas cosas. No, no, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Es como decir que el jugo de beterraga ayuda a mejorar la anemia, lo cual también es rotundamente falso, ¿no? El paciente que tiene COVID, pues debería aprovechar alimentos, fuentes de proteínas, fuentes de zinc, fuentes de eh, omega 3, como lo es el pescado. Solo que no lo fría, por favor. No lo haga fritura. Ok, doctor, muchísimas gracias por la recomendación. Una nueva pregunta nos dice, ¿tiene algún significado o alguna consecuencia que una persona estornude frecuentemente sin que tenga gripe? No, no sabría responder esa pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué alimentos no se debería comer o no debería consumir una persona que tiene COVID? Que no debería comer, bueno, que no debería comer alimentos ricos en grasas saturadas, como los que presentamos hace un momento. Grasas trans, dieta rica en azúcares, dieta rica en sal, eso es lo que deberíamos de evitar en ellos. Ok, ¿y el consumo de menestras es positivo o tiene efectos positivos para los tratamientos de COVID? Totalmente indicado, claro que sí. Las menestras son alimentos eh, aportan muchos nutrientes, carbohidratos, proteínas de origen vegetal, aportan fibra, aportan también minerales, su cuota de hierro, aunque muy mínima, aportan lo suyo, ¿no? Claro que sí, sí pueden comer menestras. Muchas gracias, doctor. Respecto a la chía y la linaza, ¿cuál es la forma más conveniente en su consumo para obtener la mejor, yo supongo que se refiere a un mejor concentrado de omega? Ajá. Bueno, se podría remojar en la noche anterior, podríamos remojar las semillas que vamos a consumir al día siguiente, podríamos remojarlas de la noche anterior en agua caliente, al día siguiente se bota esa agua de remojo y se licúa. Se puede licuar con agua, se pueden combinar varias semillas, ¿no? Como linaza, chía, jonjolí, ¿no? Para hacer ahí una preparación un poco más variada. Sí, pero yo insisto que podríamos licuar la semilla de esa forma, podríamos abrir la semilla y aprovechar lo que se encuentra dentro de la semilla, que es justamente el omega 3. Muchas gracias, doctor. ¿Es bueno realizar vaporización con eucalipto en un paciente COVID? Me temo que no, pero creo que esa respuesta podría responderla mejor un médico neumólogo, ¿no? Yo creo que no. Ok, doctor, muchas gracias. Respecto de una nueva pregunta, nos dice, ¿cuál sería la dieta para una niña de 2 a 5 años? Uy, caramba, esa pregunta es muy amplia, ¿no? Bueno, en principio un niño debe consumir una alimentación rica en proteínas, rica en zinc, rica también en grasas, debe tener también estos ácidos grasos omega 3. eh, ya debería comer de todo a esa edad, ¿no? O sea, menestras, lácteos, pescados, semillas, leguminosas, cítricos, a esa edad debería comer ya de todo, ¿no? El tema es que la alimentación debería ser lo más natural posible, debería incluir frutas, debería incluir verduras y más bien importante sería con los padres trabajar los hábitos que en esa etapa se comienzan a formar, los hábitos por los azúcares, los hábitos por las comidas ultraprocesadas o las comidas rápidas. Eso deberíamos trabajar con los padres ya que ellos son los que van a a imprimir en el niño, ¿no? El hábito alimentario. Muchas gracias, doctor.
Una nueva pregunta nos dicen, ¿el aumento de masa muscular con peso es aplicable para todo tipo de personas, incluida para personas que sufren de una enfermedad crónica, como el caso de diabetes con insulina, que sea mayor de 50 años y de un peso de 54 kilos más o menos? Sí, de hecho, todo paciente con diabetes que sea que se trate con insulina o sin insulina, eh, se beneficiaría de trabajar su masa muscular. Todos. ¿Por qué digo todos? Porque la respuesta a la insulina o el control glucémico depende mucho de la masa muscular, del estado de la masa muscular. A menor masa muscular en el paciente con diabetes, ellos toleran menos la glucosa, menos los azúcares. Uno le da un poquito de carbohidratos y se le puede disparar la glucosa. Para que tengan un mejor control de la glucosa que consumen y que aparece en sangre, deberían mantener una adecuada masa muscular. En la medida que pierdan masa muscular por el sedentarismo, por alguna enfermedad, etcétera, responden menos o toleran menos los carbohidratos de la dieta. O sea, harían más hiperglucemia. Ahora, cuando se habla de peso, acá todos se asustan. Oh, ¿por qué va a ser eso? Pobrecito, no, eso pesa mucho. No, 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 es al revés. Es al revés. A veces se cree que el ejercicio llamado aeróbico, ese que se corre en una faja por 30 minutos, o el que se hace caminando, sacando a pasear al perro, ese es el ejercicio indicado. No, ese no es el ejercicio indicado. Eso no tiene ningún efecto metabólico respecto al control glucémico. Si queremos mejorar el control glucémico de una persona con diabetes, trabajemos la fuerza, trabajemos la masa muscular. Eso es trabajar a largo plazo. Si no se aborda la masa muscular, entonces ese paciente va a estar sometido, y 50 años no es tampoco tan anciano, ¿no? Va a estar sometido a la terapia farmacológica, que no está en nuestra potestad decir que lo deje, pero sí se podría mejorar la condición del consumo de fármacos, del estilo de vida, de la dieta que se consume. El ejercicio forma parte importante en este tratamiento integral que se debe tener para la diabetes tipo 2. Ok, doctor, muchísimas gracias. Durante esta pandemia se ha hablado bastante del ajo y del quión. ¿Realmente estos dos elementos pueden ayudarnos frente al COVID? Podría, podría, aunque para recomendar eso abiertamente deberíamos tener un tipo de estudio que se llama ensayo clínico, ¿no? Que apuesto que en estos días todos hemos escuchado ensayo clínico, ensayo clínico, ensayo clínico en los medios de comunicación, ¿no? Un ensayo clínico es una experimentación en personas para buscar el efecto positivo o negativo de alguna sustancia. Hay ensayos clínicos que se han hecho con alimentos, hay ensayos clínicos o con suplementos, ¿no? En el caso de los compuestos bioactivos que habitan en el ajo, en la cebolla, en el tomate, en el quión, en la cúrcuma, hay mucho de eso, pero a nivel preclínico, o sea, en laboratorio, es decir, en animales de experimentación, en ratitas. Ahí todo ha funcionado, todo ha sido útil. El quión, la cúrcuma, eh, muchos alimentos, verduras, semillas con compuestos bioactivos, ¿no? Pero en el ser humano no hay ese rigor de evidencia. Puede ser que le haga bien, puede ser que no. Y si le hace bien, sería bueno conocer cuánto es lo que haría bien, ¿no? Porque no por ser verduras o alimentos vegetales dejan de ser tóxicos. Podría haber una exposición elevada y esto causar problemas a la salud. Así que eso no es tan inocuo como parece. En la medida que eso avance y conozcamos el efecto en humanos, según una dosis, podríamos recomendar alguna porción, alguna forma de consumir estos alimentos. O sea, hasta ahora, los estudios iniciales, muy incipientes, han mostrado de que el quión, el ajo, la cebolla, el eucalipto, el matico, todo eso es útil en procesos inflamatorios, desinflama, ¿no? ¿Cuánto usar? Nadie sabe.
Acá es la llamada medicina tradicional, ¿no? La cultura popular. Eso se mantiene a veces en una estrecha línea entre lo sano y lo potencialmente tóxico, así que mucho cuidado. Gracias, doctor. En relación al consumo del pescado, en la presentación de ceviche de pescado y comerlo sudado, ¿cuál es lo más recomendable? Bueno, dependiendo del paciente. Una persona sana, digamos, puede comer ceviche, puede comer sudado. Una persona con una patología debe consumir el pescado cocido. Es mejor. O sea, el sudado. Ok, doctor, muchas gracias. En relación al pescado, también nos dicen, el guardar el pescado de un día para el otro hace que pierda su valor nutritivo. Bueno, de un día para otro no. El pescado fresco, si mantiene su cadena de frío, o sea, desde que se saca, ¿no? No se espera mucho tiempo, pero ya se le conserva en el frío, en hielo, hasta que uno lo adquiere en un supermercado, en un mercado, y luego lo lleva a casa, lo limpia, lo guarda en el frío. Bueno, eso puede durar 48 horas todavía. O sea, puede durar 48 horas. No pierde su valor. Lo que pierde el valor es cuando lo sometemos a la fritura de la cocción. Eso básicamente pierde el valor de los pescados, o hace perder el valor de los pescados. Muchas gracias, doctor. En relación a los pacientes con diabetes, ¿se les puede dar edulcorantes? Sí podrían recibir edulcorantes, pero de igual forma recomendarles que lo usen tan poco como sea posible. Tan poco como sea posible. Una vez al día, o una vez cada 2 días, o eventualmente, que se acostumbren mejor a consumir muy poco alimentos muy dulces o preparaciones muy dulces. Eso sería lo más prudente, ¿no? Muchas gracias, doctor. En relación a la fibrosis pulmonar, nos preguntan, un paciente con fibrosis pulmonar, ¿cuántos minutos al día debe realizar ejercicios y qué tipo de ejercicios que no lo agiten mucho debido a su condición? Bueno, ahí tiene que ser progresivo y dependiendo del estado de cada paciente, dependiendo del estado de la fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar puede deteriorar también la masa muscular. Entonces, si hay muy poca masa muscular por la fibrosis avanzada, es un paciente que no tolera mucho ejercicio. Habría que ver a qué tipo de paciente se refiere. Si fuera ese el caso, entre 15 a 20 minutos, dejando un día, sería lo más adecuado. Podría ser un día para un ejercicio aeróbico, que podrían ser las caminatas, que podría ser algún tipo de bicicleta estacionaria, y otro para el ejercicio de fuerza, que podrían ser con mancuernas de 3 kilos, de 2 kilos, o sea, muy poco peso, o con ligas. Muchas gracias, doctor. Tenemos una nueva pregunta y nos dicen, si hay una niña que tiene COVID de 9 años y que ha padecido fiebre durante 4 días y tos seca, ¿qué es lo recomendable respecto a su dieta? ¿Qué debe consumir? Bueno, pueden seguir las recomendaciones que hemos dado aquí en la charla. También pueden ser aplicables. ¿Qué tan positivo es el consumo del ají y el rocoto, ya sea que seas paciente COVID o no? ¿Tiene algún efecto? No interfiere, no interfiere en la recuperación, no interfiere, a menos que el paciente que tenga COVID también tenga previamente una gastritis crónica, una úlcera gástrica u otra enfermedad de ese tipo. Ok, doctor, muchas gracias. El consumo de la yuca, que un día lo cocinan, lo guardan en la nevera y al día siguiente lo calientan, ¿hace que pierda su valor calórico o sigue teniendo la misma No, cantidad de no, calorías? no. No, porque las calorías de ese alimento se deben a sus carbohidratos, a su almidón. Y el almidón es una sustancia muy resistente al frío. No, no, no pasa nada ahí. Solo que si me habla de fritura, bueno, ahí sí podrían ocurrir que surjan sustancias más bien nocivas como la acrilamida, ¿no? La acrilamida puede formarse en la fritura de la papa, del camote, de la yuca, de los panes, y eso sí es patológico, eso sí es nocivo.
La acrilamida es una sustancia que surge en el alimento por el tipo de cocción y que incluso se le asocia a algunos tipos de cánceres. Ok, doctor, muchas gracias. Una pregunta nueva nos dice, ¿es verdad que no se puede consumir leche si la persona tiene COVID porque incrementa flema? No, no es cierto. No es cierto. Puede consumir leche descremada. Y si también es intolerante, leche descremada, que también sea de lactosa. Si lo hace al día una vez o interdiario, eso no interfiere con la recuperación del paciente. La flema es por la inflamación. La flema se debe al estado inflamatorio que persiste o que tiene aún como secuela. Y para disminuir la flema, que es producto de la hipersecreción de moco, hay que disminuir alimentos que tengan alto contenido de grasas saturadas, grasas trans y azúcares. Ok, doctor. En relación al consumo de huevo, nos dicen, en el caso de los huevos de codorniz, ¿es bueno consumirlo? Y si es así, ¿cuánto se debería consumir al día? Bueno, hay también la creencia de que el huevo de codorniz es mejor que el huevo de gallina. Incluso se cree de que por ser de codorniz tiene menos o que no tiene colesterol. Bueno, yo no sé de dónde salió eso, pero el huevo de codorniz tiene más colesterol, tiene más del doble del colesterol que el huevo de gallina. Igual de proteínas, igual de vitamina, similar en zinc, pero el tema es el colesterol, es más elevado el huevo de codorniz. 3 huevitos de codorniz en cuanto a colesterol podrían ser lo equivalente a un huevo de gallina. En cuanto a colesterol, ¿eh? Ok, doctor, muchas gracias. En el caso de un paciente con 36 años de edad y que sufre o que está padeciendo de COVID y además tiene obesidad y enfermedades reumatoideas, ¿cuál es lo recomendable respecto a su nutrición? Que atienda la charla, que vea la grabación de la charla y lo pueda aplicar en su vida, en el paciente que no dice. Ok, doctor, muchas gracias. El Sí, colágeno en claro, es que es polvo, así. Que vea la charla, que repita la charla en la grabación y ese es para el paciente que me ha dicho. ok, doctor, muchas gracias. ¿El colágeno en polvo es bueno para las personas de tercera edad? Sí, ¿no? Ayer hablamos también un poco del colágeno. Miren, el cuerpo forma colágeno. El cuerpo puede sintetizar colágeno. ¿Y cómo lo hace? Cuando hay el estímulo, la exigencia, el requerimiento de recambiar tejidos y también cuando hay la materia prima de formar colágeno. O sea, cuando hay proteínas, aminoácidos, cuando hay vitamina C en el organismo. Si esto ocurre, el cuerpo forma colágeno. Ahora, el colágeno que se consume por vía oral tiene que degradarse, tiene que transformarse a lo mínimo posible, que son aminoácidos. Y son los mismos aminoácidos que hubieran cuando alguien consume una pechuga de pollo, un huevo sancochado, un filete de pescado. Son casi los mismos aminoácidos. No son aminoácidos exclusivos del colágeno. Entonces, si se van a degradar todos para absorberse en el intestino, entonces uno podría, en vez de enfocarse en suplementos, enfocarse en mejorar su alimentación y no gastar tanto en suplementos pensando estar protegidos y descuidando lo que de verdad es más prometedor, como es una alimentación variada, balanceada, saludable. Ok, doctor, muchas gracias. En el caso de una persona con fibrosis pulmonar que ha perdido masa muscular, ¿qué nutrientes se le pueden dar? Bueno, por un lado, el efecto del ejercicio, debe hacer ejercicio, o sea, para recuperar masa muscular, no hay forma de recuperar masa muscular sin ejercicio. ¿Sí? Eso que quede claro. No hay forma de recuperar masa muscular sin ejercicio. En cuanto a la dieta, hay que cubrir el requerimiento de proteínas que requiere esa persona. Y en ese caso, la persona debe consultar con su nutricionista la cantidad que requiere cubrir al día, porque eso es individual. Eso de principio para tratar a esa persona. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Los productos lácteos, azúcar y gluten no son alimentos proinflamatorios? El gluten será inflamatorio en el celíaco, en la persona con enfermedad celíaca. En quien no es celíaco, el gluten se digiere y se absorbe como debe hacerlo.
Muchas gracias, doctor. Respecto al consumo de frutas cítricas, si tengo alguna dificultad en mi respiración, ¿es necesario el consumo de este tipo de frutas o cuáles son los alimentos recomendables? Bueno, ahí podríamos entrar en debate con lo que clásicamente se ha recomendado, ¿no? Dificultad de respiración, si fuera o me esté hablando del asma, bueno, en el asma se ha comentado de que se deben evitar alimentos cítricos, ¿no? Alimentos cítricos, se deben evitar alimentos que provoquen alergias, ¿no? Pero eso no tiene mucha base científica. No tiene mucha base científica. Es cierto que el asma tiene un desencadenante, a veces no se conoce cuál es, pero es poco probable que los alimentos fomenten esa hipercontracción o hipersecreción de moco en estos casos, ¿no? Por el contrario, los cítricos podrían tener o tienen lo más importante que es la vitamina C, y la vitamina C más bien es capaz de modular la secreción de histamina. La histamina es en parte la responsable de esa inflamación durante estos procesos, así que más bien podría ser al revés, que los cítricos por su vitamina C podrían ser antiinflamatorios y podrían más bien generar algún beneficio por su consumo. Doctor, respecto a la leche en polvo que tiene múltiples vitaminas o también conocidos como el Ensure, ¿puede reemplazar el alimento? No, bueno, yo no estoy a favor del Ensure, me va a disculpar. No, no estoy a favor del Ensure, preferiría que si fuera el caso, si es una persona que puede alimentarse de forma balanceada, pues lo haga y evite alimentos ultraprocesados o productos de ese tipo. Ok, doctor, muchas gracias. Respecto al salmón, nos dice que tiene un alto contenido de vitamina D. ¿Es igual al de la trucha? No, 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 la trucha tiene menos tiene, mucho menos que el salmón. Lo pongo como referencia nada más, pero en general los alimentos son pobres en vitamina D. Tenemos que necesariamente exponernos o aprovechar los tiempos de sol, necesariamente. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta respecto al COVID y nos dice si durante el proceso de estar como paciente de COVID es recomendable utilizar la stevia en vez del azúcar. Podría ser, sí podría ser, pero sería en todo caso la stevia más natural, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Doctor, creo que se cortó la comunicación. Tenemos una última pregunta y nos dicen, Sí, la última, por ¿me favor. podría decir cómo puede obtener agua alcalina? ¿Hay alguna fórmula específica? No podría decir eso. En realidad, esa podría ser una preparación industrial, ¿no? Pero por otro lado, puede ser alcalina, pero no por eso es más saludable. Hay también todo este mito o esta leyenda urbana de que lo alcalino es más sano y hay que promover lo alcalino, comer alimentos alcalinos, tomar agua alcalina. Bueno, podríamos extendernos muchísimo en hablar de eso, pero no hay una base para promover el consumo o el estado alcalino en el cuerpo. Eso no se asocia con mejor o peor salud. Ok, doctor Palma, muchísimas gracias nuevamente por compartir todos sus conocimientos con todos nosotros y sobre todo en un horario tan tarde para con todos los alumnos. Es una charla bastante enriquecedora y por lo cual le damos las gracias nuevamente por participar como ponente y también a todos los alumnos que han estado participando tanto a través del chat de Zoom como a través del chat de Facebook y de nuestros diferentes WhatsApps. Les damos las gracias a todos y le dejo a usted las últimas palabras para que pueda usted dar las palabras finales y recomendaciones. Bueno, nada, solamente agradecerles por su atención, a ustedes por la gentil invitación y espero verlos en otra oportunidad abordando algún tema relevante en torno a alguna enfermedad crónica y cómo mejorar nuestra salud.
Nuevamente gracias y hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Muchísimas gracias con todos y buenas noches.